clase vamos a confeccionar una blusa básica con cuello sport, para lo cual necesitamos dos delanteros, un posterior cortado a doblez de tela, que al extenderlo pues podemos mirar aquí el molde posterior, dos mangas y dos piezas de cuello cortados a doblez de tela, como podemos ver aquí, 1 y 2. Ya tenemos aquí las piezas cortadas. El primer paso debemos realizarlo es cerrar las pinzas, ¿sí? Tomamos la pinza, marcamos con un alfiler, y comenzamos a cerrar la pinza, ¿ya? Por donde está marcado en la tiza. Ya tenemos cerrado todas las pinzas delantera y pinzas posteriores. Vamos a cerrar hombros, que es el siguiente paso. Ya encaramos derecho con derecho. Aquí tenemos el posterior, encaramos los delanteros como había manifestado, derecho con derecho, ¿no? Y procedemos a cerrar los hombros. No se olviden de hacer el remate al terminar la costura. Ya está unido los hombros. Ahora vamos a unir el cuello. De la misma manera encaramos las dos piecitas derecho con derecho y cosemos únicamente por los tres lados, ¿no? Comenzamos por este lado, luego seguimos y rematamos acá. Llegamos a la esquina, clavamos la aguja, levantamos el prensatelas y giramos. Hacemos el remate. Planchamos para dar la vuelta al cuello y que no nos quede bulto en la esquina, pues lo cortamos un poco sin comprometer la costura y damos la vuelta. Afinamos con la plancha. Como ya tenemos el cuellito planchado, virado, si gusta lo podemos hacer un pespunte a 2 o 3 milímetros en el borde, pero esta vez pues no lo voy a hacer, ¿ya? Igualmente tenemos que marcar la mitad del cuello, que esto debe coincidir, este piquete debe coincidir con el piquete que nosotros realizamos en la mitad del posterior, ¿ya? Entonces aquí tenemos el piquete posterior, nos tiene que coincidir con el piquete del cuello. Nos vamos a ayudar con un alfiler para que quede para que quede unido, mientras nosotros acomodamos para poder coser el cuello. Ya fijémonos en la forma como lo realizamos, ya. Entonces igualmente, no, derecho con derecho,
lo fijamos y lo mismo, ¿no? El piquete que nosotros realizamos para poder distinguir la vista y hasta dónde nos quedaba el cruce. Ya, así está en el lado derecho. Viramos la vista que nos tiene que quedar aquí los 2 centímetros. Como yo lo estoy realizando a escala, pues me tiene que quedar el 1 centímetro, ¿no? Repito, así está el cuello formado como una especie de sándwich. La vista la viramos y nos ayudamos para sostener con un alfiler, ¿ya? Ya. Vamos a proceder a coser. Como podemos mirar, el cuello se encuentra aquí suspendido con los alfileres. Si de pronto usted necesita un poco más de certeza, lo puede hilvanar, ¿sí? Aquí está el 1 centímetro, está la vista virada hacia el revés de la tela y vamos a coser. Hay que tener mucho cuidado que nos quede la vista 1 centímetro antes de la línea del hombro, ¿no? Ya, como nos quedó el 1 centímetro de cruce, pues comenzamos desde ahí a coser, ¿sí? Está el delantero, está el cuello en esta forma y la vista encima. Cosemos únicamente hasta la línea del hombro, tanto al un lado como al otro lado. Ya, entonces está cosido solo hasta la línea del hombro, el cuellito en 2, ya. El siguiente paso, pues ya cosemos los 2. El posterior con el cuello lo vamos a coser solamente con el un ladito del cuello, ¿sí? Aquí tenemos el posterior, levantamos una parte del cuellito y solamente cosemos la parte que nos queda hacia el posterior. Ya tenemos cosido el cuellito. En la parte posterior únicamente le cosimos un solo lado para que el ladito que nos queda lo doblamos, y para ocultar la costura, como podemos ver, ¿sí? Ya vamos a plancharle un poquito. Lo mismo en la parte del cruce, tenemos que igual señalarle y plancharle. Podemos observar que ya nos quedó el cuello en un delantero. Vamos al otro delantero, procedemos de igual forma a planchar y luego pues para coser y tapar la costura del posterior, ¿ya? Y otra cosa que es muy importante, lo mismo, tiene que quedarnos súper parejo el cuello, ¿no? Entonces está la misma longitud, está también acá la vista la misma longitud, y planchamos para señalar dónde que es la liñita del cruce. Ya está así ya nuestra blusita. Para luego pues nosotros pegar las mangas. Las mangas las tenemos que pegar con manga abierta, ¿sí? Antes de cerrar el cuello, nosotros vamos a asegurar nuestra vista, ¿ya? A continuación de la línea del hombro, ¿no? Vamos a asegurar en esta partecita nuestra vista. Ya tenemos asegurado nuestra vista. Ahora vamos a cerrar la
otra parte del cuello, ¿no? Con un ligero pespunte a unos 2 o 3 milímetros. Claro que usted lo va a realizar con el hilo, lo va a coser con el hilo del mismo color que es la prenda. Yo lo hago para que se note, yo lo estoy cosiendo con hilo blanco, pero usted tiene que realizarlo con el color que tenga la tela, un hilo del mismo color, ¿sí? De esta manera cerramos el cuello. Para pegar la manga, nosotros señalamos la mitad y hacemos un ligero piquete, que no comprometa la costura, ¿no? Que no debe ser muy profundo este piquete. Y este piquete debe coincidirnos, como podemos ver, con la costura del hombro, ¿ya? Lo vamos a fijar con un alfiler. Lo mismo, debemos comprobar que la manga debe coincidir ya sea con el delantero o con el posterior. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, el lado de la manga que es más profundo, ese es el delantero, entonces esto tiene que ir en nuestro delantero. Vamos a fijarlo con un alfiler, ¿no? En la punta. Lo mismo, le fijamos el otro lado con otro alfiler. Y si es que la manga nos queda un poco más grande que el delantero y el posterior, esa partecita únicamente nosotros lo debemos encarrujar en la mitad de la manga, ¿no? En el sector de la costura del hombro. Ya, yo recomiendo a las personas que no tienen experiencia pues realizar un hilván previo a pegar la manga. Entonces comenzamos cosiendo por cualquiera de los lados, ¿ya? Y como les dije, si es que nos queda algún excedente de la máquina, de la manga, lo podemos pues embeber o encarrujar en la parte superior, en la costura del hombro. Bien, ya tenemos pegado la manga abierta, como podemos ver. Ahora vamos a preparar el dobladillo en la manga para cerrar de una vez tanto la manga como el costado. Procuremos de que coincidan las costuras en el sector de la sisa, y para eso pues aseguramos con un alfiler, ya que coincidan las costuras. Lo mismo en la parte inferior del cuerpo, aseguramos con un alfiler. Ya como ya tenemos preparado el dobladillo de la manga, pues lo doblamos, ¿sí? Hacia un lado, para que al darle la vuelta nos quede la costura hacia la parte interna. ¿Ya? Lo mismo, hacemos un pespunte. No se olviden de hacer nuestro remate de inicio. Comenzamos con cualquiera de los lados. Esta vez yo voy a comenzar por la manga. De una sola realizo el pespunte hasta terminar aquí en el cuerpo. Ya está cosido el costado y también la manga. Vamos a dar la vuelta. Ya el doblez de la manguita nos va a quedar hacia la parte interna, como podemos observar aquí la costura, y nos tocaría ya realizar un pespunte en el cruce, ¿no? Para
que quede fijado a la vista. ¿Sí? Observamos que ya está unida esta blusita, ¿sí? Con el cruce ya. Y lo que nos tocaría realizar es los bajos, ¿sí? Entonces vamos a coser la parte interna para luego realizar el dobladillo de la parte baja, y ahí quedaría pues concluida nuestra pequeña blusa, así como podemos observar. Y esta ha sido la confección de una blusa básica con cuello sport, ya, para luego pues proceder a realizar ya sea los ojales, o si gustaría los puede poner broches. Ya los ojales para una blusa y para las camisas, en esta parte se los confecciona de manera vertical,